Muy bien, estamos aquí en Consulta y hoy día en el 17 programa, en el programa número 17 de En Consulta, vamos a tratar un tema que está vinculado a estos dos titulares que voy a dar. Progresos y retrocesos en el campo de la investigación, y esta es una nota que me parece que es de RPP, no estoy seguro, la granja de los científicos Bamba. Vamos a la presentación del exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de nuestro programa número 17 en Consulta. Hoy día tenemos nuevamente un invitado de lujo. Es el doctor Percy Maita, que es médico sanmarquino, una maestría de salud pública en la Universidad Cayetano Heredia, me parece. Pero además de sus títulos, el doctor Maita es un reconocido científico, investigador de la Universidad Científica del Sur, columnista del diario La República y activo promotor de que los estándares de la investigación médica y la investigación en general se levanten en el Perú, ¿no? Lo digo con orgullo que tenemos a Percy acá, porque pocas veces tenemos espacio, y gracias a este programa podemos tenerlo, de discutir este tema a profundidad. La pandemia nos dio 4 lecciones: que necesitamos más Estado, por las características que acá lo hemos desarrollado en varios programas; necesitamos más justicia social en la distribución de los bienes de ese Estado, pero también necesitamos más ciencia y más ética, ¿no? Y justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy es el problema de los avances en materia de desarrollo de más ciencia en el Perú y levantar los estándares éticos de esa ciencia. Pero antes que eso, hay 2 o 3 temas de la coyuntura que son, creo que, necesario relevar, ¿no? El primero es una buena noticia. El anticiclón ha reducido el probable impacto negativo del fenómeno del Niño. Ahora hablan de débil. Ahora se está hablando de débil. Hemos pasado de muy grave a moderado y probablemente débil y postergado. Ya no es a la vuelta de la esquina, sino que parece diluirse el fenómeno a lo largo de los meses. Esa es una buena noticia. No hay que bajar la guardia y, como siempre lo dijimos acá, hay que prepararse para lo peor y siempre esperar lo mejor. En medio de tanta desgracia, esa es una buena. Eso es una excelente noticia, sobre todo por lo que ya habíamos previendo de lo mal preparados que estábamos para enfrentar el escenario peor, ¿no? Felizmente la naturaleza nos está viendo con buenos ojos en esta oportunidad. No así en el COVID. El COVID ha incrementado sustantivamente el número de casos en la población general, está incrementándose el número de casos en los trabajadores de la salud. No sabemos si es de una nueva variante, porque ha aparecido una nueva variante en los Estados Unidos, la JN1. Ya debiera saberse, ¿no? Debiera saberse, pero nuestra vigilancia, digamos, toma su tiempo en identificar, procesar el genoma. Sin embargo, lo que está sucediendo en este momento, efectivamente, el número de casos se ha incrementado sustantivamente. ¿Y estos casos, ya que entraste a ese terreno, son de gravedad? No. Lo bueno es que no está impactando en los servicios de salud en una pelea por las camas, por la hospitalización, por los médicos, enfermeras. Sin embargo, sí, por los relatos, más no todavía a ciencia cierta, puedo decirlo, que es una presentación un poco más severa de la enfermedad en términos de síntomas, ¿no? Sí golpea un poco más que los anteriores casos que hemos visto y se está diseminando de manera muy rápida. Esperemos que la Oficina de Epidemiología del Ministerio de Salud nos pueda dar y el Instituto Nacional de Salud nos puedan dar, con la data que ellos colectan, una panorámica de lo que estamos enfrentando, especialmente en fechas como estas, en que hay gran movilización social, aglomeraciones, etcétera, que pueden servir de catalizadores de que este fenómeno aumente. ¿Podría tener que ver, tendría la posibilidad de que nada tenga que ver con Omicron? ¿Perdón? ¿El virus? No, es el mismo virus, es el mismo virus. Sin embargo, es un virus muy dinámico, ¿no? Está permanentemente en su relación con el ser humano, con su nuevo huésped. Va a producirse estas
variaciones permanentes, ¿no? A las cuales hay que tenerle, por supuesto, una estrecha vigilancia. Y hay que vacunarse. Hay que vacunarse, ¿no? Ha habido cifras confusas. El Ministerio de Salud el ministro de Salud dijo que aproximadamente 75% de la población vulnerable ya estaba vacunada. Esos son aproximadamente 3 millones de personas. Pero la página web de Reunis del Ministerio de Salud arroja otras cifras. Lo desmiente. Lo desmiente al propio ministro. Yo hice algunas llamadas en el Ministerio de Salud y efectivamente hoy día, en estos días están trabajando porque esa página está aparentemente desactualizada o no está acorde con los mensajes de salud pública que se están emitiendo. Y el tercero que hemos visto hoy día desplegarse esta semana ha sido un ataque lobista, ¿no? al Ministerio de Salud, específicamente a la DIGEMIT, ¿no? Hubo una noticia en Panorama que vinculaba medias verdades y grandes falsedades. La media verdad, digamos, es que DIGEMIT, efectivamente una institución que necesita ser modernizada, no ha alcanzado el nivel 4 de autoridad regulatoria de la OMS y no lo va a poder alcanzar en el corto plazo, porque no tiene un edificio propio, no tiene un laboratorio propio, no es una autoridad autónoma, porque la DIGEMIT es una entidad del Ministerio de Salud, significaría cambiar la Ley General de Salud, y todos esos elementos imposibilitan que sea calificado como nivel 4. Pero a partir de ahí, soltar la falsedad, la alarma de que los medicamentos que circulan en el Perú no son de calidad, es un atrevimiento de marca mayor. ¿Y cuál sería el trasfondo de estos ataques? Bueno, estos ataques van dirigidos a reducir, si bien DIGEMIT es una organización imperfecta, que tiene que mejorarse, estos ataques buscan debilitarla aún más, reducir su fuerza regulatoria de vigilancia. Y por supuesto, y en esos ataques hay personajes que se prestan su voz, prestan su rostro para buscar mediatizarse y utilizarse como instrumentos para esos propósitos, ¿no? Ya a través de las redes sociales lo hemos tratado de denunciar, que efectivamente se trata de un ataque a la autoridad sanitaria y no es la voluntad, por ejemplo, en nuestro programa, de tratar de promover, mejorar lo que tenemos. Bueno, Percy, bienvenido al programa, en Consulta, en su edición número 17. Hay un poco de confusión en el entorno más cercano, sanitarista inclusive, y en la población en general. ¿Qué está pasando en temas de investigación? Hay denuncias de profesionales, de profesores universitarios que parecen prolijos, investigadores publicando prácticamente un artículo en revistas internacionales por semana. De repente estoy exagerando, pero es una cantidad enorme para el entorno en el cual vivimos. Y eso desprestigia a la universidad, a los investigadores, a los profesionales. ¿Qué nos puedes decir? Primero, buenos días y un gusto poder estar con ustedes. Lo primero y en general es que la investigación en Perú ha crecido mucho desde la ley universitaria. Por más que hayan ciertos detractores que dicen de que no hubo un efecto, es claro cómo ha cambiado. Casi 8 veces ha crecido la producción científica peruana si la comparamos con el 2014. Lo que ha pasado con la denuncia de compra de artículos, o que en el mundo se conoce como fábrica de manuscritos o paper mills, no es un hecho solamente de Perú. Esto se conoce, de hecho el mes pasado salió un artículo en una revista internacional, Nature, diciendo que aproximadamente entre el 2 al 3% de toda la investigación que se publica en el mundo tiene indicios de haber sido producida bajo esta modalidad. ¿Qué es esta modalidad de fábrica de manuscritos o de compra de autorías? Son empresas o personas que se dedican a cometer fraude en investigación a cambio de dinero. Y en el Perú esto no es algo nuevo. De hecho, de repente lo hemos visto más en noticias, pero con otro tipo de nombre: la venta de tesis. Esto viene de tiempos, y uno incluso antes de lo virtual iba por las universidades y ve que se vende tesis. Claro. De hecho, por las redes se ofrecen. Con las redes ha crecido mucho más. Que ha alcanzado a altas autoridades nacionales. Por supuesto, los casos de plagio también están vinculados con estas redes, porque se ha encontrado vínculos no solamente de una persona, sino de grupos que están organizados para cometer fraude académico. Digamos, en el tema universidad, para tesis de pregrado, maestría o doctorado, había eso.
esto es un primer hallazgo que lo tenemos todos claros, pero no lo habíamos vinculado con lo otro. ¿Qué pasó con lo otro? Dentro de cómo nos clasifican como investigadores, hace mucho tiempo empezó una clasificación que se llamaba Regina, es decir, evaluaba con CITEC, decidió, y en una forma adecuada, en la época de Gisela Orjeda, poder diferenciar quién era investigador de quién no. Y para eso tenías que tener ciertos requisitos, y uno de los requisitos importantes es publicar investigaciones en revistas de calidad. Y eso estuvo bien. Pero luego se cambió la forma de evaluarnos, donde cuando hablamos de revistas de calidad ponen 3 bases de datos del mundo, que son Scopus, Web of Science y Cielo, que es regional. Pero luego cambiaron la metodología y agregaron otras bases, incluida la Tindex, que es una buena base, pero que solamente evalúa la forma de la revista, pero no la calidad del contenido. ¿Qué pasó? Como se abrió esta ventana, muchas de estos grupos que se dedicaban a vender tesis evolucionaron a tener revistas propias que estaban en la Tindex, o que pidieron estar en la Tindex. Y entonces ya no solamente te vendían la tesis, sino que te vendían el artículo en su propia revista, la Tindex. Y tenían controlado todo el proceso. Una integración vertical. Tienen todo. Desde yo te asesoro para el proyecto, te asesoro para la tesis, te hago la tesis y luego el artículo, que es parte de una revista. Eso me hace reflexionar a partir de la entrevista previa que tuviste, de la evolución de la corrupción, la evolución de la violencia en general, que del carterista se pasa a carteles y luego de carteles a industrias multinacionales. ¿En eso estamos viviendo en el mundo de la investigación? Sí, pero y es muy importante tenerlo claro, son pequeños grupos, y de hecho las denuncias que han salido vienen de la gente de investigación, que hemos detectado estos casos y los ponemos en conocimiento porque justamente es importante separar la paja del trigo. Y estos grupos, una forma como nos dimos cuenta fue el año pasado. Yo era miembro del Comité Técnico Cielo Perú de Concitec, y nos dimos cuenta, como se cambió la norma, donde ya otra vez no valía este grupo de revistas Latindex, estas fábricas empezaron a presentar sus revistas Latindex para poder ser Cielo, para que no se les caiga el negocio. Y ahí nos dimos cuenta de que esto estaba funcionando en Perú. De hecho, dimos la alerta, escribí un artículo en una revista en diciembre del año pasado, se comunicó a Concitec de esto porque eran parte de... Pero hasta ahí era este vínculo entre tesis y revistas y tal. Pero otra cosa que veníamos viendo es que habían algunos investigadores que se volvieron muy prolíficos 2022-2023. Y eran raro porque yo regularmente hago vigilancia en medicina y empecé a ver unas personas que empezaban a publicar con Irak, con Pakistán, y cuando entraba a CTI Vita eran docentes. Uzbekistán, Arabia Saudita. Tal cual. Pero el problema allí es que tú tienes sospecha, no tenías evidencia. Y así como hay grupos aquí en Perú que estábamos detrás de eso, en el mundo también hay grupos detrás de estos de acá. Y hay una cuenta en Twitter, o varias, que se dedicaban a publicar la oferta de venta, es decir, ¿quieres ser autor de este artículo vale tanto, 400, 500, 600 dólares según la posición que estabas, este es el título posible, la posible revista. Y luego publicaban esta información, y aparte de esa información, luego se encontraba el artículo publicado y veíamos eso. Ahora, al docente universitario, por ejemplo, ¿por qué le interesaría ser autor o coautor en estos temas? Varios motivos. Como les comentaba, uno de los puntos para poder ser investigador es que tienes que tener publicaciones, pero también para crecer en tu carrera docente, para poder subir de nivel en tu carrera pública de docente de universidad pública, necesitas publicaciones también. Sin siquiera ser investigador reconocido, necesito una u otra publicación para que me suma al currículum para poder ser. De hecho, este tipo de manipulaciones de currículum se han visto incluso hasta en la fiscalía, ¿no? Entonces, hay esta forma de cómo ir fraguando el CV. El libro de la presidenta para postular a un puesto en RENIEC, ¿no? Utiliza un libro con su autoría y ahora que tiene una acusación seria sobre plagio. Por allí va, o sea, eso es parte del negocio. Entonces, lo único que el negocio lo conocíamos solamente en libros, en tesis, ha evolucionado a revistas. Entonces, ¿qué pasó? Estos grupos han aprendido a hacer artículos, pero lo otro que vimos es que había esas personas con sospecha de que compraban en Oriente. Hasta que esta cuenta de Twitter denuncia y, oh sorpresa,
una de las personas que teníamos en seguimiento sale, entonces teníamos la primera evidencia de que una persona con sospecha de compra había comprado. Y eso fue marzo, abril de este año. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, rapidito, ¿sí? Vamos a una brevísima pausa junto con el doctor Víctor Zamora y luego regresamos para seguir entrevistando al doctor Percy Maita Tristán. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestro espacio de todos los viernes en consulta y vamos a continuar entrevistando al doctor Percy Maita Tristán, así que le cedemos la posta al doctor Víctor Zamora. Bueno, Percy, nos has dado un panorama de cómo este problema ha ido evolucionando desde la venta de las tesis, ¿no? Ha pasado a la venta de artículos científicos. Si bien es cierto, como tú lo señalas, puede ser pequeño, el daño no es pequeño. El daño reputacional y la confianza sobre las organizaciones que están detrás supuestamente de estos trabajos no es pequeño. Y más aún para un país que, a pesar de que, como tú lo señalas, ha incrementado su producción científica, en el mundo sigue siendo periférico en la producción de ciencia, ¿no? Ya lo había señalado Marcos Cueto en su libro Excelencia Científica en la Periferia, que publicó en el año 89-90, que a pesar de que el Perú como tal era periférico, marginal en el mundo de la ciencia, sus avances en bacteriología, en medicina de altura, lo llevaron más bien a un nivel superlativo. Esto de acá más bien daña los pocos avances que se han logrado, que tú has señalado. ¿Qué se está haciendo a nivel institucional para prevenir, combatir esta acción que no solamente es delictiva, sino tiene un carácter de deterioro de la ética, ¿no? Profesional? Sí, lo primero es que para poder justamente sancionar hay que tipificar. Y esta falta que se llama fábrica de manuscritos no tiene ni 4 o 5 años de tipificada en el mundo. ¿Y en el Perú? En el Perú todavía no está tipificada. De hecho, en el reglamento del Código Nacional de Integridad Científica, que también es reciente, del CONCITEC, el tema que está vinculado, que es autoría regalada, en este caso su evolución es autoría comprada, era una falta leve. Y una de las cosas que hicimos desde que detectamos estos casos era pedirle a CONCITEC que lo considere falta grave. O sea, estos dos personajes que han comprado sus artículos científicos en Uzbekistán, Irak y otros países que son prolíficos publicadores de artículos de no autoría, digamos, no han incurrido en ningún delito en el caso del Perú. Claro, delito es otra cosa, tiene que ver con Código Civil, Código Penal, y de hecho tenemos una ley de derechos de autor, tenemos el plagio tipificado en el Código Civil, en el Código Penal, y no hay nadie sancionado por plagio, no hay nadie que iba a cárcel por eso. Entonces, el tema está en cómo sancionan las instituciones. Entonces, en primer lugar está el ente rector, que es CONCITEC, que lo que tenemos es un Código Nacional de Integridad Científica reciente, tenemos el Comité Nacional de Integridad Científica, que hasta ahorita no tengo conocimiento que haya sancionado a alguien, ni siquiera los de Vacunagate. Es correcto. Y está la responsabilidad de las universidades, los centros de investigación. Los centros de investigación, para poder sancionar, tienen que tener normativa. Y el problema que tenemos es que no hay normativa específica de integridad científica y por lo general confundimos lo que es ética en investigación en forma genérica, que está vinculada a la protección del sujeto de investigación, que es muy usada en términos de salud, que por ejemplo todo estudio en humanos tiene que pasar por un comité de ética para que vigile y proteja al sujeto de investigación.
que eso es norma en todo el Perú, pero en integridad es justamente donde vemos todos estos casos de mala conducta científica, fraude científico y demás. Entonces, un problema que tenemos es que, por lo menos a la fecha que yo conozca, solo hay 5 universidades que tienen un área, una oficina o un comité de integridad científica. Cayetano, Católica Científica del Sur, hace poco me enteré que la UTEC tenía uno y por el escándalo Continental también creó uno. 5 de las 93 licenciadas. O sea, en política se dice hay que interpretar lo que se hace y también lo que no se hace. Lo que no se hace. Y lo que tú nos estás señalando es que la mayor parte de las universidades prefieren no hacer o tomar poca acción o cuál es la situación, dejar que las cosas... Lo digo por las tesis también, ¿no? Sí, o sea, si esto es un problema que nace en las tesis, evoluciona a los artículos y en las tesis tampoco se hace gran cosa para prevenir o disminuir este evento, ¿qué esperamos? Sí, o sea, de hecho es importante vincular este problema al problema de tesis porque justamente habla de este manejo institucional de la investigación en la institución. Entonces, si se han permitido que hayan estos problemas con tesis, no es, o mejor dicho, es un caldo de cultivo para que el otro también suceda, porque es permisible. Entonces, faltan normativas, faltan personas especializadas en el tema, porque eso es lo otro. La mayoría de investigadores hacemos investigación, aprendemos buenas prácticas, pero no somos especialistas en sanción. Muchos de los que hemos identificado vinculados con malas prácticas son legalmente hábiles, se conocen tu normativa, saben si esa institución tiene normativa que los castiga o que no los castiga. Ahora, pero bueno, esas son las personas que deberían hacer la vigilancia. Pero ¿qué institución, según tú, debería ser llamada a hacer la vigilancia? El ente rector es CONCITEC, pero la sanción per se es en la institución donde se comete la falta, es decir, la universidad o instituto público de investigación. Ah, bueno, pero ese es otro tema que también ha salido a la palestra de un debate que tú has tenido con la doctora Ojeda, ¿no? Acerca de si eres o no de la institución. Estás adscrito a San Marcos como investigador, pero en realidad no tienes vinculación laboral con San Marcos y perteneces a otra universidad internacional o eventualmente a ninguna de las dos. ¿Cómo es que se maneja esa adscripción institucional? El problema que tenemos de fondo en ciencia es la precariedad laboral. Y ese es el punto de partida también de todo este problema. ¿En qué sentido? Si nos remitimos a ley universitaria y docentes, aproximadamente el 69% de los docentes de las universidades privadas y casi 49% de las públicas son de tiempo parcial. Una cosa similar pasa con los investigadores, porque el investigador es alguien vinculado, que por ejemplo ganas un fondo de un proyecto y te paga el proyecto, no te paga la institución algunas veces. Entonces son personas que no tienen un vínculo a tiempo completo de dedicación exclusiva en muchos casos. Entonces, ese es parte del problema. Si tú no tienes una persona, y como pasa con muchos docentes, están en 2 o 3 universidades a la vez como a tiempo parcial. Sí. ¿En cuál de las 3 investigaste? Sobre este contexto que estamos conversando, en estos días me parece que puso el dedo en la llaga Latina Televisión con un informe interesante. Pero también se ha pronunciado la revista Science, muy prestigiosa, muy famosa, y ha hablado de lo que, como usted decía al comienzo, esto pasa en muchas partes del mundo, pero se ha referido también al Perú. ¿Podría darnos algunos detalles, doctor? Sí, justamente, y de lo que les estaba contando, de todos estos hallazgos, y dado que no teníamos eco en las autoridades, coordinamos con Latina, con José Miguel Hidalgo, el reportero, y lo infiltramos en uno de los chats de venta, y así sale el reportaje. Después de casi 4 o 5 meses de poder lograr que él compre un artículo y tener la evidencia para un reportaje para que luego mueva. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, los investigadores tampoco nos autorregulamos solitos. Necesitamos el escarnio público para que digan recién hay que hacer las cosas. Y como les menciono, este caso y esto no es desconocido ni en las universidades, ni en el país, ni en CONCITEC. Tuvo que haber un reportaje para que recién se empiece a mover todo. Entonces, es bueno, y de hecho hay esta iniciativa legislativa de parte del congresista Málaga, de poder tener algún tipo de regulación. Primero, que le dé a CONCITEC los dientes, porque hoy CONCITEC no tiene los dientes tan claros para poder sancionar.
Luego tendría que darle también un cambio en la estructura para que tengan una oficina de conducta responsable de investigación, porque si no tienes en el Estado, si no tienes personas y estructura, ¿cómo vas a poder hacer las cosas? También hay un tema de qué le pedimos a las instituciones cuando no les damos las herramientas. Por ejemplo, con CITEC en junio se venció su consejo directivo. Así es. La PCM no se lo ha renovado. Su concurso de presidente se cayó, por decirlo de alguna forma, y todavía no se vuelve a convocar. Donde salió ganadora justamente... No había ganador, había una terna. Ajá. Pero ese es parte del problema. Es decir, realmente la ciencia en el Perú no se le da respaldo. Es bueno que esto de aquí ponga el reflector, al menos por el campo de integridad, y que tengamos la oportunidad de hacer bien las cosas, porque la ciencia es necesaria. Como bien mencionó Víctor, la pandemia nos demostró que es necesario ir de la mano de la ciencia, pero la ciencia no es solamente un laboratorio. La ciencia está en todos los campos del conocimiento, y también en la regulación hay que pensarlo no solamente desde la mirada de yo en un laboratorio, sino que hay ciencia también en las ciencias sociales, en las humanidades. Entonces, un problema de regular es que si pensamos solamente en cómo me beneficia a mí como investigador y no a toda la comunidad científica. Muy bien, nos gana el tiempo. Sí, nos ha ganado el tiempo. Bueno, solamente agradecer a Percy, ratificar que fortalecer nuestro sistema de salud no solamente es construir los establecimientos de salud y poner al personal, sino hay que construir ciencia y preservar algo muy importante en salud, que es la confianza. Y la confianza se deteriora con este tipo de eventos. Y agradecerte por el espacio y desearle a nuestra audiencia unas felices Navidades. Muy bien, muchas gracias al doctor Percy Maita Tristán, médico, científico. Ha sido un honor tenerlo en esta mesa. Gracias al doctor Víctor Zamora y por supuesto también a ustedes, amables televidentes, una feliz Navidad. Hasta el lunes.